Bueno, sin tanto preámbulo, vamos a arrancar esta mañana con el mensaje. ¿Sí? ¿Trajeron su Biblia? No. Miren que hay mucho versículo hoy, ¿eh? Puede ser la Biblia digital también, por supuesto. Y quiero contarles resumidamente, voy a ver si me sale, ese es mi problema, los resúmenes. Resumidamente una historia que cuenta en Génesis 37, ¿sí? Y habla de una parte de la historia de José, ¿sí? De José y de sus hermanos. Y cuenta en primera instancia que José era muy amado por su papá, porque aparentemente cuando Jacob ya estaba bastante viejo, lo engendró. Entonces era como el cuchi cuchi así de la casa, el más mimoso, el Benjamín, se podría decir, ¿no? Y era muy amado, entonces como que tenía ahí algunas cosas, algunos privilegios con su papá. Y su papá dice que le había hecho ¿cómo es? Una manta, una túnica, así, una túnica de colores, dice que era muy bonita. Se la había hecho su padre y a sus hermanos, parece que no les había hecho nada. Y José sabía ir cada tanto a cuidar ellos tenían ganado, entonces salía a pastorear las ovejas junto con sus hermanos. Pero José cada vez que volvía de pastorear las ovejas con sus hermanos, ¿qué hacía? Venía y los acusaba. Acusaba lo mal que hacían sus hermanos cuando estaban ahí lejos de la casa. Se podría decir como bastante acusete. Pero no se nos reímos, pero Dios tenía planes hermosos con José. Es tremenda la historia de José. Léanla en Génesis. Es hermosa. Y sus hermanos no lo querían. No lo querían quizás por ese trato diferencial que recibía por parte de su papá. Y en algunas versiones habla como que había un odio en el corazón de algunos de sus hermanos por José. No sé si todos, pero al menos la mayoría de sus hermanos no lo querían. Y un día resulta que José tiene un sueño. Entonces, con sus hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Voy a ir y se los voy a contar. Entonces va allá de sus hermanos y le dice, chicos, ¿saben qué? Tuve un sueño. Estábamos todos en el campo, estábamos cosechando trigo y estábamos atando manojos de trigo. Y el manojo mío se ponía bien derechito, erguido y se levantaba así en medio de todos los manojos de ustedes, y todos los manojos de ustedes me rodeaban ese manojo y se inclinaban ante mi manojo. Imagínense los hermanos. Ya se les empezó a marcar un poquito no sé cómo se llama esta vena, algún doctor que me asista. Pero ya no les gustó mucho a los hermanos. Entonces, no me vas a decir que ahora pensás que vos vas a reinar sobre nosotros. Y le hicieron alguna serie de preguntas, se enojaron y si no lo querían con esto, peor. Al tiempito, José vuelve a tener otro sueño y va y se lo cuenta a sus hermanos y también lo incluyó a su papá. Y le dice, ¿saben qué, familia? Tuve otro sueño. Habrán dicho, el pesuti este. Soñé con el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante mí. Entonces, me imagino Jacob habrá hecho, no me vas a decir de nuevo el mismo sueño. Entonces, su papá es como que lo regañó en ese momento y sus hermanos, me imagino lo que habrán dicho, pero su papá dice como que guardó eso en su corazón, intentaba entender el sueño que su hijo tenía. Y después sus hermanos se fueron haciendo su vida cotidiana, se fueron al campo, ¿no? A pastorear y estaban lejos de su casa y pasaron varios días. Entonces Jacob le dice, che, José, ¿por qué no vas a ver a tus hermanos a ver cómo andan en el campo? Sí, papá. Así que salió José y cuando lo vieron llegar, dice, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron de lejos, obviamente, capaz que fue con la túnica de colores. Sí, fue con la túnica, ya vamos a leer. Capaz que lo conocieron por los colores, esos flujos que llevaba ahí en medio de los pastizales. ¿Y qué fue lo primero que se le cruzó a alguno de sus hermanos? Tramemos un plan para matarlo. Y dice el versículo 19, miren cómo se expresaron sus hermanos. Dice, aquí viene el soñador, dijeron.
vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. O sea, además de matarlo, después metámoslo adentro de esa cisterna. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén, otro de sus hermanos, oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo, ¿para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en la cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Lo que haría, pero no tanto. Pero fíjense, Rubén dice, tenía pensado rescatar a José. Ahí lo vamos a sacar afuera, Rubén. Y lo pensaba devolver a su padre. Entonces, dice el versículo 23, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer con José ya dentro de la cisterna, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. En el 26 dice, Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a estos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, como diciendo, es nuestra propiedad. Es nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Chau, José. ¿Sí? ¿Cómo diríamos acá? Lo fletaron. ¿Sí? Y fíjense, esta historia refleja parte de las actitudes que suceden en paralelo a lo que hablamos el domingo pasado, que cuando estamos dormidos espiritualmente, en nuestra vida espiritual, nuestra alma y nuestras emociones comienzan a gobernar. Empiezan a gobernar esos sentimientos, esas emociones que están en nosotros. Dejamos de discernir el mundo espiritual. Y este es un ejemplo de cómo desde un pensamiento que alguno de sus hermanos tenía en contra de José, cómo desde un pensamiento pudo desatarse tantos sentimientos y esos sentimientos los movilizaron a hacer lo que hicieron con la vida de José. Todo comenzó con un pensamiento. Por eso hoy vamos a hablar de los pensamientos. Hoy vamos a hablar de los pensamientos y el nombre de este mensaje referido a los pensamientos es Renueva tu mente. Renova tu mente. Y si vamos a hablar de pensamientos por lo general, si vamos a hablar de acciones también, los pensamientos desencadenan acciones como acabamos de ver. Por ende, una acción buena o mala que yo tenga siempre es precedida por un sentimiento bueno o malo. Y ese sentimiento bueno o malo que está en mi corazón, sin duda es precedido por un pensamiento que estuvo anidando en mi mente. Si hacemos el camino al revés, un pensamiento genera sentimientos. Y esos sentimientos generan conductas en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Les ha pasado que lo que piensan hacen? Y sí, bueno o malo. Y entonces como para realizar, podemos realizar así como una conjetura, es decir, un pensamiento equivocado genera sentimientos equivocados. Y sentimientos equivocados generan conductas equivocadas o conductas erróneas. Y de acá podemos sacar, como sacando más en limpio todavía, la raíz de mis conductas son los pensamientos. Todo comienza con un pensamiento. Y parece como muy natural esto, parece como algo, una frase nada más, y es una frase, ¿sí? Pero hay una verdad en esto, porque también lo que acabamos de leer denota justamente esto, la raíz de mis conductas son los pensamientos. Todo comienza con un pensamiento. Y acá uno puede pensar, ¿qué había en el corazón de los hermanos de José? ¿Qué pensamiento había en los hermanos de José que desató todo lo que hicieron con él? Que los llevó a pensar en matarlo, porque
Yo me imagino en mi escenario hoy matar a algunos de mis 3 hermanos para llegar a matar a cualquiera de los 3. Y tiene que haber algún pensamiento muy fuerte arraigado en mi mente para que además despierte emociones que además me muevan a matarlo. ¿Se entiende? Quizás acá no hay nadie que tenga un sentimiento así, un pensamiento así hacia su hermano. Espero. No voy a pedir que levante las manos por la duda. Porque esos pensamientos son los causantes de todas nuestras conductas. Y nuestros pensamientos, es verdad, crean sentimientos y son sentimientos reales, los sentimos, es verdad. Pero ¿se acuerdan que hablábamos, lo hemos dicho muchas veces, esos sentimientos no pueden ser los que gobiernan nuestra vida? Porque ¿qué pasa cuando ese sentimiento no es bueno? No puedo dejar que los sentimientos gobiernen por más que sean reales. A ver, Caín sintió matar a su hermano y no paró hasta matarlo. Hubo un sentimiento que lo movilizó, pero hubo un pensamiento que precedió eso. Y nosotros podemos tener pensamientos y estamos llenos, y en este momento sin duda hay pensamientos en ustedes. Hacia alguien, hacia mí, hacia Dios, hacia algo. Y puede ser involuntario o puede ser voluntario. ¿Sí? Porque a veces decimos, bueno, voy a pensar en este vaso de agua. O si pusiera yo una foto ahí de un pollo lespiedo, ¿sí? Capaz que medio temprano para comer un pollo lespiedo, pero a lo mejor algunas medialunas con un café con leche y despierta pensamientos. ¿O no? ¿Desayunaron? Si no, no es válido el ejemplo. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos pensamientos voluntarios o involuntarios que vienen a tu mente? Nosotros necesitamos hacer algo con esos pensamientos. Necesitamos entender de la importancia que tienen esos pensamientos en nosotros. Porque muchas veces es como que menospreciamos la importancia de los pensamientos que vienen a nuestra vida. Y los pensamientos que vienen a nosotros son mucho más importantes de lo que creemos. Es como que esta es la placa madre, ¿sí? La que mueve todo, ¿sí? Hablando en términos más técnicos. Y ¿saben lo que muchas veces nos pasa? Naturalizamos pensamientos. Naturalizamos pensamientos o patrones de pensamiento. ¿Vieron cuando decís, yo ya estoy acostumbrado a pensar así? O estoy acostumbrado a hacer esto. Muchas veces naturalizamos pensamientos y patrones de pensamientos y menospreciamos el impacto que ellos generan en nosotros y los sentimientos que desatan y las causas que generan esos pensamientos. Todo por menospreciar lo que hoy yo estoy pensando. ¿Qué significa? ¿Que voy a estar todo el tiempo? No. No, o sea, para eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Para que pueda gobernar sobre nuestros pensamientos y que podamos discernir qué es lo que estamos pensando. Pero por eso mismo Dios, aún dándonos a su Espíritu, nos da instrucciones. Y en Filipenses 4:8 dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo noble, en todo lo correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Hay como instrucciones bastante claras. Y me gusta esa parte que dice en esta versión, mantengan su mente ocupada en eso. Es como que hay una orden de parte del Señor a poder tener pensamientos voluntarios que apunten hacia eso en nuestra vida. Y está bueno porque cuando uno practica ciertas cosas en la vida personal, terminan siendo hábitos en nosotros. Entonces, el pensar bien también tiene que ser un hábito. Por algo el Señor nos instruye en esa dirección, ¿sí? Los pensamientos son fuentes de acciones. Es como que tu pensamiento tiene el poder de movilizarte, de moverte a un destino correcto o incorrecto, ¿sí? Parece una charla media así como de coaching, pero no es coaching. ¿Sí? Son verdades.
Y el poder que hay en tu pensamiento te puede mover a un destino incorrecto. ¿Cuándo? Cuando estás dormido espiritualmente. Porque lo más probable es que cuando yo estoy dormido espiritualmente, es que yo no vigile lo que piense. Yo no vigilo lo que pienso, entonces lo que me viene, hago. Lo que se me viene, hago. Lo que siento, hago. El tan famoso nombrado, hace lo que dicta tu corazón. Hace lo que tu corazón te mande. ¿Estás sintiendo eso en tu corazón? Hacelo. Hacelo. La vida es corta, ¿sí? Deja que fluya, ¿sí? Mientras tanto, el Señor nos recuerda en Jeremías 17:9, el corazón es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Esto es terrible. Y a veces decimos, ¿no? Conozco tu corazón, amigo mío. Y no. Capaz que conoces 1 sobre 1.000.000 del corazón de tu hermano, de tu amigo. Conozco tu corazón, amigo. Y sí, en parte los conocemos. Tampoco vamos a andar desconfiando de todo el mundo, ¿sí? No es para que salgan acá no queriendo ni a saludar a nadie. Pero sí que entendamos que hay algo que la palabra nos enseña. Y esto de decir que el corazón es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Saben dónde queda la frase esa, hace que lo que dicta tu corazón? Ahí donde se imaginaron. Dispara, esa frase es destruida. Y a veces nosotros dejamos que todo pensamiento que viene de nuestro corazón nos gobierne. Todo pensamiento. Y es tiempo que nosotros también como iglesia empecemos como hijos a discernir cuáles son los pensamientos que vienen a nuestra mente y poder trabajar con esos pensamientos. Por eso Dios nos da instrucciones y por eso es importante que vos y yo vigilemos los pensamientos. ¿Vieron esa imagen de la atalaya que estaba ahí sobre el fortín y que veía cuando el enemigo se aproximaba y advertía? Bueno, nosotros tenemos que ser en cierta forma como atalayas de nosotros mismos en nuestra mente, de qué es lo que está viniendo a nosotros. Y tenemos que entender que muchas veces va a haber pensamientos que vienen y que te agobian y que son recurrentes una y otra vez. ¿Vieron como el pájaro carpintero que se pone en el árbol y da tac, 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 tac? ¿Los vieron alguna vez? No, o en dibujitos, aunque sean dibujitos. Es terrible, pero con todo le da, ¿eh? Yo recuerdo una vez, ya me voy por otro lado, pero recuerdo una vez porque me vino a mi mente y me dejo llevar por mi corazón. Me vino un recuerdo, me acordé cuando estábamos de luna de miel con Diane, que había silencio a nuestro alrededor, porque no estaban los 4 pichones. Y me acuerdo que estábamos ahí en el viaje y en el sur hay unos pájaros carpinteros que son como, no sé, como los caranchos de acá. Son más o menos así. No, son unos pájaros carpinteros negros, grandes, con un copete rojo. Y estábamos, ¿te acordás, amor? Estábamos en un bosque y se sentía tac, 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 tac. ¿Qué era esto? ¿Qué es esto? Como una ametralladora, igual. Y eran estos pájaros carpinteros carcomiendo, le dan, hasta que logran el objetivo. Rompen la corteza. ¿Sí? Muchas veces así son los pensamientos recurrentes en nosotros. Quizás fue después y le das. Porque muchas veces nos damos por vencidos y decir, yo con esto ya no puedo, con este pensamiento no puedo. Pero Dios nos llama a vigilar, Dios nos llama a despertarnos espiritualmente, a una vida espiritual en la cual sí vigilo lo que pienso, sí vigilo lo que viene a mi mente, sí vigilo lo que sube desde mi corazón, por decirlo así. Y por ahí en esta mañana, por hacer una pregunta, yo quisiera preguntarte cuáles son esos pensamientos con los cuales vos usualmente lidias. ¿Cuáles son esos pensamientos recurrentes que muchas veces vienen a tu mente? ¿Con qué tipos de pensamientos a veces estás ahí en esa lucha? Y está bueno que hablemos de algunos de ellos. Está bueno que hablemos de algunos de ellos como una forma de identificarlo, identificar las conductas que generan, ¿sí? Y el primero de ellos son pensamientos de índole sexual.
Y los pensamientos de índole sexual te mueven a conductas indeseadas cuando están fuera del orden de Dios. Te pueden mover a la pornografía, te pueden mover a la infidelidad. Pensamientos de índole sexual te pueden mover a la promiscuidad, te mueven a la homosexualidad, te mueven al adulterio, te mueven a que no puedas vivir esa relación de noviazgo o aún en matrimonio en santidad. ¿Se entiende? Y a tantas otras conductas que tienen que ver con la sexualidad pero distorsionada. Y muchas veces esos pensamientos de índole sexual buscan todo el tiempo acechar en nuestra mente. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Y es muy fácil, lo tenemos a la vista todo el tiempo. Cosas que oímos, cosas que vemos, es como que generan como un impacto en nuestra mente, ¿sí? Es como que directamente las cosas que oís, que ves, es como, por buscarle una palabra, un disparador en tu mente. Un disparador de pensamientos que no son buenos, de pensamientos que no son correctos. Y esos pensamientos que no son correctos funcionan como una carnada. ¿Se entiende? Y si yo decido agarrar esa carnada, decido agarrar ese pensamiento, tengo dos opciones. O me quedo jugando con ese pensamiento en mi mente, ese pensamiento de índole sexual fuera del orden de Dios, o voy en pos de ese pensamiento, consumando lo que vino a mi mente. ¿Se entiende? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Sí? Gracias por su sinceridad. Me ha pasado. Nos ha pasado. Solteros, adolescentes, jóvenes, casados, viejos o no tan viejos. Nos ha pasado. Entonces es importante que podamos identificar esto. Y miren lo que dice Mateo 15, 19, hablando del corazón. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Y Santiago 1, versículo 14 y 16, dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Somos tentados de nuestra propia carne. Sin duda que el enemigo se encarga de mandar esos dardos también a nuestra mente, como para avivar, ¿sí?, estos deseos, estas motivaciones incorrectas, estos pensamientos de índole sexual. Y todo comienza, como decíamos, con un pensamiento. Y esos deseos que muchas veces se presentan en nosotros, en nuestra vida, se presentan como un pensamiento. ¿Sí? Porque no es que te parece un cartelito, tu deseo va a ser... No es que decir, a ver, ¿cuál es el deseo? Lo andas buscando. No, surge ese deseo, pero viene a tu mente como pensamiento. Y es ahí donde yo decido qué es lo que voy a hacer. Y aún hablando de estos pensamientos de índole sexual, si yo me quedara en mi mente dando vueltas con ese pensamiento, también es pecado. ¿Se entiende? Porque muchas veces, bueno, pero no se consumió. No sé cuál es la palabra. No fue consumado, no lo hice. No llegué a hacerlo. Pero en tu mente, ¿cómo fue? La palabra de Dios enseña que cuando ya miraste a la mujer ajena y la codiciaste en tu corazón, eso ya es pecado. Así que si Dios nos lleva a hilar finito en esto, en buena hora, porque el Señor quiere purificar a su amada, a su iglesia. Amén. No me quiero perder. Si estás lidiando con ese tipo de pensamientos de índole sexual hoy, es importante que puedas abrazar verdades, tomar verdades de Dios que te lleven a vivir una vida en santidad. Ese es el antídoto. Necesitas abrazar y vivir verdades que te lleven a vivir en santidad. Que puedas
procurar vivir en santidad. No digo que no te vas a equivocar, pero que en tu corazón procures vivir esas verdades y seas intencional en vivir esas verdades. En la etapa de la vida en la que te encuentres, que puedas vivir la sexualidad en el orden en el que Dios quiere que la vivas. Amén. Porque Dios lo creó, pero para que lo vivamos en el orden de Él. Y para que disfrutemos de la sexualidad sanamente, no de manera distorsionada. Primera de Tesalonicenses, está bueno para que lo anoten. 4:3 dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. ¿Venimos bien? Bueno, permiso. Segundo, tomando como ejemplo lo que hablábamos de la historia de José, estos hermanos, fíjense que ese pensamiento de comparación que había en sus corazones, decía, mira cómo lo trata él, mira cómo nos trata a nosotros, él está calentito en casa, nosotros estamos acá renegando con las ovejas, él tiene una túnica de colores, nosotros andamos con estos trapos colgando. A ver, se habrán comparado. Y esa comparación los llevó a distanciarse aún emocionalmente de su hermano. Entonces muchas veces en nosotros, otros de los pensamientos que vienen a traspasarnos son los pensamientos de comparación. Cuando te comparas con el que tenés al lado, cuando te comparas con el que viste al frente, cuando te comparaste con tu hermano, cuando te comparaste con tu hermana, con tu amigo. Mira, ya tiene la casa propia. No voy a decir el ejemplo del auto porque está quemado ya. Amplió la casa y yo todavía recién compré 2 bloques. Amplió la casa, se fue de vacaciones, tienen recursos para esto, recibió este reconocimiento. Mira qué bien que le va en la profesión. Mira el concepto que tiene la gente de él. Mira que, wow, mira la familia que tiene. ¿Y yo? Y te miras y te comparas. Eso es comparación. O de repente, no sé, en el ámbito capaz que de la muchacha más joven, ¿no? Tranquilos muchachos. Mira, consiguió novia. Vamos a poner a los muchachos ahora de ejemplo. No me digan nada después. Quiero guardaespaldas a la salida después. Mira, consiguió novia. ¿Y yo? Que vengo guardándome, orando, ayuno todos los jueves, me guardo en santidad. Voy al gym todos los días, me estoy como, no voy a decir fornido porque es re viejo el término ese, pero me estoy tuqueando, ¿sí? Me estoy tuqueando para nada. No engancho nada. Y mira este laucha lo que, mira el flaco. No te señalo a vos, David. Además vos estás casado. Y este flaco, voy a señalar ahí. Y este flaco, mira lo que es, un esqueleto. ¿Cómo hizo para enganchar? ¿Qué le vio? Comparación. O las chicas, también para que no se rían tanto. Las chicas, pasa una, no digan que no después, pasa una y hacen, le hacen como una resonancia, le pasan el escáner así, tac, ¡ay, qué bien que le queda! Bueno, por lo menos dijeron qué bien que le queda. De nuevo le preguntan, ¿y yo? Esta tira ropa para arriba y lo que le cae le queda bien, lo que le engancha le queda bien, y yo me tengo que tirar el montón de la ropa para ver qué es lo que engancho. Y mira, comparación, mira cómo estoy, mira cómo está ella, mira cómo estoy yo, mira el pelo de ella, mira el pelo mío, mira las uñas de ella, mira las uñas mías. Comparaciones. Y ¿saben qué? El sostener ese tipo de pensamientos que parecen ejemplos sonsos, por decirlo así, ¿no? Pero que tan reales a veces. Sostener esos pensamientos en nuestra mente hace que nuestro corazón se separe de nuestro hermano. Se separe de esa persona con la cual vos te estás comparando y empiezan a generar esos sentimientos y la envidia y los celos se hacen como una fiesta ahí en tu corazón mientras vos estás así. Y te impide que te disfrutes
y que te alegres con lo que tu hermano o tu hermana o quien sea está viviendo. Fíjense la diferencia. Y Romanos 12:15 dice, alégrense con los que estén alegres y lloren también con los que lloran. Necesitamos cambiar esos patrones de pensamientos que parece algo normal. Una comparación que parece muy normal, pero te estás comparando. Entonces, antes de compararte, procura alegrarte. No está mal que mires algún detalle, chicas, pueden mirar, ¿sí? Pero cuando en tu corazón te hace mal compararte, la comparación te separa, te divide, genera brechas. Y espiritualmente se generan brechas a través de las cuales el enemigo va a buscar hacer estragos en medio de las relaciones. ¿Amén? Y si vamos un poquito aún más profundo y volviendo de nuevo a lo que vimos el domingo, detrás de cada pensamiento de comparación hay un cuestionamiento a Dios. Es decir, ¿por qué él y yo no? ¿Por qué ella y yo no? ¿Por qué él sí puede y yo no puedo? Estás comparando y estás en cierta forma diciendo que la voluntad de Dios no es justa. ¿Se entiende? Y eso impide que vos veas las cosas que sí Dios te ha dado. Las cosas que sí Dios ha hecho en tu vida, porque te enfocas tanto en lo que no tenés y en lo que te estás comparando con el otro, que perdés el objetivo de ver cuántas cosas hermosas Dios sí te ha dado a vos y que quizás en la vida de él, de tu hermano, es una carencia hoy. ¿Amén? No nos comparemos, luchemos contra esos pensamientos de comparación. Tercero, pensamientos de culpa, pensamientos de condenación, pensamientos de acusación. ¿A cuánto les ha pasado de lidiar con pensamientos de acusación, de culpa? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Cuándo pasa eso? Cuando nos equivocamos, cuando hemos fallado, cuando hemos cedido ante algo, fuimos vulnerables, caímos, nos equivocamos. Y aún habiéndonos arrepentido, habiendo orado a Dios, habiéndole pedido que nos perdone, parece que esos pensamientos siguieran viniendo, ¿no? Y te hacen sentir culpable, te hacen sentir sucio, te hacen sentir indigno, te hacen sentir como no aceptado. Y es importante que nosotros entendamos que el enemigo, aún en esa instancia, aprovecha, por supuesto. Es como que va como a avivar esos pensamientos de condenación. ¿Para qué? Para que sigas en esa condición, para que sigas paralizado en ese lugar, donde lo único que sentís es culpa, donde lo único que te sentís es sucio. ¿Cómo pude hacer esto? Mi familia está pagando las consecuencias de lo que hice mal. Yo la estoy pasando mal por lo que hice. Y en vez de mirar el perdón que Dios te ha dado, la limpieza que Dios te ha dado en ese simple acto de arrepentimiento, de oración, de confesión, seguís mirando tu error, seguís mirando la culpa, seguís pensando en lo que hiciste mal. Y yo quiero compartirle dos verdades que son claves para esto. Y una está en 1 de Juan 1:9. Dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y Romanos 8:34 dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos condenará? Dice, nadie. Entonces, si nadie te condena, ¿por qué estás permitiendo que esos pensamientos de culpa, de condenación, de acusación aniden en tu mente cuando Dios ya te perdonó? Estas verdades son poderosas porque estas verdades destruyen todo pensamiento de culpa, todo pensamiento de acusación, todo pensamiento de condenación que venga es destruido por esta verdad. Y si nosotros, es duro lo que voy a decir, pero si nosotros permanecemos en esa conducta de pensamiento, de sentirte culpable, de sentirte condenado cuando Dios ya te perdonó, es porque no estás creyendo
que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonarte. Y que esa sangre derramada en esa cruz no es poderosa para limpiarte. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con esa culpa toda la vida? No. Es abrazar estas verdades con todo tu corazón. Porque justamente estas verdades son las que te van a hacer libre. ¿Amén? Y por último, otros pensamientos que suelen venir a nosotros son los pensamientos de temor. Vuelvo a preguntar. Bueno, el Señor nos llevó a ministrar sobre esto, sobre el temor también. ¿Qué cosas te atemorizan hoy? ¿Qué pensamientos están viniendo como flechas a tu mente que te atemorizan? A veces hay temores, temor a emprender algo nuevo, temor a esta nueva temporada, a esta nueva etapa que viene, temor a los cambios, temor a que me vuelva a fallar o temor a que me fallen, temor a que me engañen, temor a que me dejen solo. Muchísimos temores que podemos estar pasando. Y ¿saben qué? Los temores, estos pensamientos de temor, lo que buscan hacer es paralizarte. Te paralizan porque por miedo a no avanzas. Y cuando Dios te está llamando a un tiempo nuevo, a algo nuevo, a una instancia nueva en tu vida, vos estás paralizado por el temor. Porque el temor parece mucho más fuerte que lo que Dios te habló. Porque ese pensamiento parece que fuera mucho más valorable que lo que Dios te ha hablado. Este tipo de pensamientos no te van a dejar avanzar. Por eso es importante que puedas dejar de lado todo pensamiento de temor. Necesitamos avanzar en esa confianza y crecer en esa confianza en el Señor. Como hijos necesitamos crecer en esa confianza en el Señor. Nuestros hijos, cuando algo le pasa o cuando tienen temor de algo, no se quedan acurrucados. Corren al padre, corren a la madre en busca de esa protección porque saben y confían que ahí, en ese lugar, van a encontrar la seguridad que están necesitando. Entonces, cuando el padre te dice, hay una puerta abierta allá, esa es la dirección, ese es tu norte, es mucho más importante que abraces eso que Dios te mostró y que no te quedes paralizado en tus temores. Si Dios te dijo que avances, no te detengas. Vas a necesitar de esa determinación para poder caminar convencido de que Dios está a tu lado. No temas, yo te ayudo, dice la palabra. No tengas temor, yo te ayudo. No tengas temor, no desmayes, yo te sostengo. Miren cuántas promesas de parte del Señor que echan fuera todo temor. Su perfecto amor echa fuera el temor. Ni este pensamiento, ni los que hemos nombrado, ni tantos otros pensamientos deberían tener lugar en nuestra mente. Hay una frase que dijo Martín Lutero que dice: no puedes evitar que los pájaros vuelen o revoloteen alrededor de tu cabeza, pero sí podés evitar que esos pájaros aniden. ¿Sí? No podés evitar que esos pájaros anden dando vuelta ahí alrededor de tu cabeza. Pero sí podés evitar que aniden, ¿sí? Aunque puede tener forma de nido la cabeza también. A ver cómo están los peinados de los hermanos hoy. Podemos evitarlo. A ver, pero porque yo me dispongo y yo digo, no me va a afectar, no va a anidar este pensamiento. No. Porque hay algo que Dios dejó para nosotros como armas y que es su palabra. Nosotros necesitamos vigilar nuestra mente. Sí vamos a vigilar, pero también ¿saben qué vamos a hacer con cada pensamiento que venga a nuestra mente? Lo vamos a exponer a la luz de la verdad de Cristo. Cada pensamiento lo vamos a exponer a la luz de esa verdad. Ese es un arma letal, letal. Porque cuando expones tus pensamientos a la luz de lo que Dios te dice, se esfuman.
O permanecen porque son leales y alineados a lo que Dios dice, o desaparecen. En Hebreos 4:12, si quieren ir pasando los chicos de alabanza, ¿sí? En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos escuchamos esto alguna vez? ¿Sí? ¿Cuántos como que la aprendieron así? ¿Algunos lo aprendieron desde la escuelita dominical? No, a ver. Sí, Ariel o Olguita. ¿Nadie más? Ah, bien, bien, sí. Es hermosa esta palabra. Pero fíjense cómo termina, me encanta. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Ahí se va poniendo bravo. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Fíjense el alcance de la palabra, de las verdades de Dios. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense, y discierne los pensamientos. ¿Quién discierne los pensamientos? La palabra. Por eso digo que es un arma letal. Es poner nuestros pensamientos a las verdades de Dios, ante sus verdades. Porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y otra versión dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. ¡Wow! Deja al descubierto. Es como diciendo, detrás de este pensamiento hay esto. ¿Se entiende? Detrás de ese pensamiento hay esto. Como que el Señor te dice, hay esto. Vos estás pensando esto, pero mi palabra dice esto. Vos estás conviviendo con este pensamiento, pero mi palabra, mira lo que te dice. Y ese va a ser tu filtro. Ese va a ser tu mejor filtro. Necesitamos tener ese filtro. Y en la práctica, ¿cómo hago? Señor, tengo este pensamiento. ¿Qué decís vos? Señor, estoy luchando con este pensamiento. ¿Qué dice tu palabra? Por eso es la importancia de renovarnos con verdades, de estudiar verdades, estudiar la Biblia, leer la Biblia, vivir cada palabra que el Señor nos enseña. Porque no se trata de una lección de teología, que está bueno estudiar teología, tenemos que estudiar. Pero estamos hablando del complemento, de conocer algo, de conocer una letra, pero también vivirla, incorporarla en nuestra vida como un filtro, para que eso cobre vida en nosotros. Efesios 4:23 dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Es su Espíritu, pero es su palabra. Es su Espíritu y su palabra. Y cuando nosotros nos renovamos en esas verdades, cuando nosotros nos exponemos a la luz de esas verdades, le estamos dando un recurso al Espíritu Santo para que en momentos difíciles, en momentos cuando estás luchado ahí en tus pensamientos, el Espíritu Santo pueda tomar de esos recursos y recordarte esas verdades. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y en 2 Corintios 10:5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Lo segundo, confronta tus pensamientos con verdades de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como dice otra versión, para que se someta a Cristo, para que lo obedezca. En oración, Señor, estoy teniendo este pensamiento. Llevo cautivo este pensamiento a la obediencia a Cristo para que se someta a Cristo. Señor, tu verdad dice esto, esto y esto. Señor, creo esta verdad. Decido creerte. Amén.
experimentar y ver. Experimentar y vivir esto en nuestra vida es maravilloso. Porque cada vez que hagamos este ejercicio, es como que nuestra vida también se va a ir purificando. Y esto de donde muchas veces somos tentados, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, necesita ser purificada. Entonces va a pasar el tiempo y te vas a dar cuenta y vas a mirar hacia atrás y vas a decir: yo lidiaba con este y este pensamiento, pero vino esta verdad, conocí esta verdad y esta verdad me hizo libre. Entendí esta verdad y esta verdad me libró de este pensamiento. Y no te van a alcanzar los dedos para contar de cuántos pensamientos terribles Dios te libró, de cuántos patrones de pensamientos que fueron cambiados. Necesitamos confrontar los pensamientos con la palabra y llevar cautivos los pensamientos a la autoridad de Cristo, iglesia. Yo lo necesito. Ustedes también lo necesitan. Y hoy, por nombramos algunos de estos pensamientos, pero hay un montón de pensamientos. Quizás estás pasando por situaciones que te llevan a pensar un montón de cosas. Y creo que, como muchas veces decimos, o algunas veces lo he escuchado en los grupos de discipulado, hay un momento donde tenemos que aprender a parar. ¿Vieron como cuando en un campo de juego necesitas parar la pelota porque algo pasó? Hubo una infracción o lo que sea. Acá está pasando algo. No puedo seguir así. Entonces necesitas parar y replantearte qué cosas estás dando lugar en tu mente en este tiempo. ¿Con qué cosas estás luchando? ¿Con qué cosas estás batallando? ¿Cuáles son los pensamientos que hoy te están doblegando? ¿Cuáles son esos pensamientos recurrentes que te doblegan, que te hacen caer, que te hacen equivocar, que te hacen reaccionar mal con el otro, que te hacen pecar? Y que aún ahí en el silencio donde nadie te ve, sos víctima de todos esos pensamientos. O cuando estás acostado, esos temores que vienen, pensamientos quizás de que te vas a quedar solo toda la vida, que te vas a quedar sola toda la vida, de que no vas a poder ser un buen esposo o una buena esposa, que no vas a poder ser mamá, que no vas a ser un buen padre, que nunca vas a llegar a aquello porque no sirvo. Mis papás me dijeron que yo no servía. Mis papás me dijeron que yo no servía, que era un burro, que era incapaz. Mis compañeros se encargaron de confirmármelo. Si yo no sirvo para nada. Pensamientos de homicidio, pensamientos de muerte. ¿Cuántos pensamientos? De los cuales el Señor te hace libre, de los cuales el Señor quiere hacerte libre. Mamás que están solas. No sé si voy a poder criar a mis hijos sola. Sí vas a poder, mamá. Sí vas a poder. Porque hay alguien que sí te sostiene. Porque hay alguien que sí levanta tus brazos. Porque hay alguien que sí te da la capacidad de ministrar sobre la vida de tus hijos una simiente diferente. La mente de Cristo está en vos, mamá. Varones, ¿qué estamos viendo o qué estamos oyendo que nos hacen tener pensamientos de deshonra para con nuestras esposas? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿A qué le estamos prestando atención que en nuestro corazón vienen pensamientos que nos llevan a veces a despreciar a nuestras esposas? Guarda tu corazón, varón. Guarda tu corazón. Creo que es una mañana donde el Señor quiere trabajar
en el campo de nuestra mente. Porque muchas veces ese campo de nuestra mente es el blanco del enemigo, donde el enemigo tira dardos, donde el enemigo arroja dardos. Es como su blanco. El enemigo no va a leer tus pensamientos, no sabe tus pensamientos, pero sí se encarga de querer sembrar pensamientos. Y ahí está en nosotros la determinación de poder confrontar esos pensamientos a la luz de Cristo, a la luz de lo que Dios dice. Y sé que en esta mañana el Señor, quizá no en todos, pero algunos que han estado luchando y lidiando con pensamientos, sé que va a ser un tiempo en esta mañana donde el Señor va a ministrar sus corazones, donde el Señor va a traer libertad, donde vas a poder empezar a pensar de una manera diferente, porque su palabra es la que transforma. Dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Amén. Los invito a que puedan ponerse de pie. Gracias, Señor. Ahí donde estás, cerra tus ojos y que puedas, sin distraerte, solamente el Señor y vos, y que puedas ser sincero con el Señor. Señor, me ha estado pasando esto, he estado pensando esto. El Señor conoce cada pensamiento, sabe cuáles son nuestras actitudes, pero que sea como un acto de confesión delante del Señor. Señor, he estado luchado con este y este pensamiento, pero creo que en vos, Señor, reside la facultad de cambiar mi manera de pensar, de cambiar mi manera de pensar. Dice en su palabra que los que están dominados por la naturaleza del pecado piensan en cosas pecaminosas, pero los que están controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Que puedas tener tu mente lo suficientemente ocupada en verdades que honran el nombre de Cristo, en verdades que te edifiquen. Que tu mente, tu mentalidad de eternidad, de lo eterno, sea fortalecida en esta mañana. Que puedas tener una proyección diferente en tu forma de pensar. Es imposible vivir con una mentalidad de lo eterno si tu mente está llena de pensamientos terrenales y de pensamientos que te llevan una y otra vez a satisfacer tus propios deseos. Es imposible concebir una mentalidad de lo eterno corrompida con pensamientos que son netamente carnales. Y es a ese desafío al que Dios nos lleva, a que podamos ser purificados en nuestra manera de pensar. Que esta sea una mañana donde podés renovar tu mente. Que le pidas al Señor que renueve tu mente, que renueve tu manera de pensar. Que sea una mañana donde le digas al Señor, Señor, renova mi mente. Renova mi mente, necesito ser renovado ante esto y esto que me doblega. Ante este pensamiento que ha sido como flechas en mi mente. Señor, dispongo mi mente para que hagas algo nuevo en esta mañana. Para que tu palabra restaure, para que tu palabra sane, para que tu palabra corrija, para que tu palabra ordene, traiga orden a mi mente, para que todos mis pensamientos se sometan a la obediencia de Cristo.
que todo pensamiento de índole sexual sea desarraigado de las mentes, Señor. Porque verdades poderosas, verdades santas, verdades incorruptibles han traído luz. Que todo pensamiento de culpa, de acusación, de condenación sea desbaratado en esta mañana, Señor. Sea quebrado en esta mañana, sea echado fuera en esta mañana. Porque tu palabra dice: ¿quién nos condenará? Nadie. ¿Quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo murió y resucitó para perdón de mis pecados. Que esos pensamientos de culpa sean transformados en pensamientos de gratitud. Que esos pensamientos de condenación sean transformados en pensamientos de gratitud. Que solamente vos ahí en tu mente puedas ser lo suficientemente sincero con el Señor. Y que sea una mañana donde tu corazón y tu mente se vuelvan al Señor como tu máximo tesoro, como lo primero. No hay nada como estar en Él. Nada se compara al estar en Él. En Él estamos seguros. No hay nada que se compare al vivir en ti, Señor. En ti estamos completos. Tenemos la mente de Cristo, dice tu palabra, Señor. Queremos ser renovados a la luz de esas verdades. Y oramos en esta mañana, Señor, para que todo pensamiento con el que he estado lidiando en esta mañana, a la luz de tus verdades, Señor, sea transformado, sea cambiado. Y en vez de lamento pueda haber danza. En vez de temor pueda haber esperanza. Señor, que algo nuevo, Padre, empiece a gestarse en esas mentes, Señor. Que tu Espíritu Santo comience a restaurar. Comience a restaurar lo que años hizo estragos el enemigo, Señor. Padre del cielo, que todo hábito arraigado a patrones de pensamiento sea corregido, Señor. Padre, que todo patrón de pensamiento sea ordenado a la luz de tus palabras, al sonido de tu voz, Señor. Que sea un tiempo donde vos, Espíritu Santo, hagas en esta mañana lo que en tu corazón está, papá. Nada se escapa de ti. Estamos rodeados por tu amor, Señor. Rodeados por tu amor, Señor. Te entrego mis pensamientos. No hay nada como estar en ti, Señor. Solamente en ti puedo ser cambiado, puedo ser transformado. Solamente en ti y a la luz de tu palabra puedo experimentar esa nueva vida, Señor. Todo pensamiento de muerte es transformado en pensamiento de vida, de esperanza. Porque vos estás, Señor. Que toda área de nuestra mente sea entregada al señorío de Cristo en esta mañana. Queremos adorarte, Señor, entendiendo que aún en medio de la adoración, en medio de cada declaración poderosa que vamos a hacer, Señor, que en medio de cada oración personal, Señor, vos vas a hacer tu voluntad. Sé que solamente tú, Señor, lo puedes hacer. Solamente tú lo vas a hacer. Solamente tú lo harás, Señor.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Cada promesa se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de ceniza tras vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios.
discipulador, sos referente en este lugar, sos parte del liderazgo. Te voy a pedir en esta mañana que puedas acercarte a alguien que sabes que estás pastoreando, que estás cerca, que sabes que está lidiando con ciertas situaciones, que te puedas mover de tu lugar, que puedas orar por esa persona. Siéntanse en libertad aquellos que son referentes dentro del liderazgo para moverse, para orar, para ministrar sobre la vida de otras personas. Aquello en lo que el Señor te inquietó, que puedas hacerlo en esta mañana, porque hay cosas en esta mañana, patrones de pensamientos que van a ser quebrados, que van a ser transformados a la luz de verdades santas, de verdades poderosas. Su palabra lleva vida. Que esta sea una mañana donde si alguien se acerca a orar por vos, puedas abrir también tu corazón y dejarte ministrar por lo que Dios tiene para ministrar a través de esa persona. Gracias, Señor. Mientras tanto vamos a seguir adorando al Padre, pero sentite en libertad de moverte. No hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios.
Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en medio de tu iglesia. Gracias por lo que haces en medio de cada oración, de cada clamor. Sé que solo tú lo harás, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor. Antes pensábamos de esta forma, pero hoy decidimos pensar de esta manera. Elegimos tus verdades, elegimos tus principios, elegimos principios de vida. Pensamos en todo lo honesto, en todo lo puro. Pensamos en todo aquello que es digno de alabanza. Pensamos en todo aquello, decidimos pensar en todo aquello que verdaderamente nos edifica, Señor. Decidimos mantener nuestra mente ocupada en ese tipo de pensamiento, Señor. Señor amado, que tu mano en esta mañana, Señor, siga tocando cada mente, cada corazón. Y lo que en esta mañana trajiste a cada vida, a cada corazón a través de tu palabra, Señor, oro para que esas verdades, Señor, sean plasmadas, sean un sello en su vida, Dios. Espíritu Santo, que vos te nutras de esas verdades en ellos, para que cuando vengan tiempos de lucha en sus pensamientos, les recuerdes esas verdades, Señor. Porque sé que solamente esas verdades los van a hacer libres, Señor. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo noble, en lo correcto, en lo puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, iglesia. Quería decirte algo que si quizás alguien se quedó de que no fueron a orar por él, que